Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Sé que les impactó un poco la música árabe del Medio Oriente que puse, pero, y claro, con respecto al título, y no se lo imaginaban para Ucrania, pero es que hay muchas coincidencias que vamos a hablar en esta guerra, en parte porque hay un actor en común en ambas guerras, que son los rusos. Y creo que vieron las coincidencias entre los autobuses de Homs en Siria con los autobuses en Mariupol. Hay muchas coincidencias que hablar. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema sumamente relevante que pasó esta semana, estos días pasados, que fue ya la rendición total de la resistencia en la ciudad de Mariupol, en Ucrania. Digamos, el batallón más fuerte ideológicamente que tenía Ucrania, el batallón Azov, más los infantes de Marina, eran unidades especialmente preparadas y era una ciudad, digamos, clave, estratégica, le permitía a Rusia tener todo el control total del mar de Azov y le quita a Ucrania la salida al mar de Azov. Pues ya en este momento Ucrania no tiene salida al mar de Azov. Y pues bueno, digamos que tanto los infantes de Marina como el batallón Azov terminaron rindiéndose después del asedio. Y digamos que esto es un punto importante, esto pudiese ser un punto de inflexión en la guerra y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿estás interesado en ver cuáles son las coincidencias que hay con Stalingrado y con Siria y cuáles son también las posibles diferencias? ¿Estás interesado en ver en qué puede cambiar esto en la guerra? Pues quédate con nosotros, soy César Saba, conductor de Estrategos y comenzamos. Antes que nada, ¿por qué digo y comenzamos con el título del Stalingrado a la ucraniana? Si pudiese ser, digamos, potencialmente. ¿Qué fue es la batalla de Stalingrado? Todos lo hemos escuchado, pero es que la batalla de Stalingrado, la ciudad de Stalingrado en la Unión Soviética, fue muy dura entre el ejército alemán y el ejército soviético, pero digamos que supuso un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. A partir de Stalingrado, los alemanes pierden la iniciativa estratégica. ¿Qué es la iniciativa estratégica? En todo conflicto hay dos bandos y hay uno que decide cómo, cuándo y dónde atacar. Es decir, decide la naturaleza de la guerra y hay otro bando que lo que hace es responder. El bando que decide cómo, cuándo y dónde atacar es el que tiene la iniciativa estratégica. Y aún así ese bando tenga pérdidas, mientras tenga la iniciativa estratégica, la guerra está en sus manos. Él es el que la conduce. Una vez que pierde la iniciativa estratégica, es el otro el que empieza a decidir cómo y cuándo atacar, dónde y bajo qué condiciones. La principal diferencia entre Stalingrado y Mariupol es que en Stalingrado los alemanes perdieron la iniciativa estratégica y se la dieron a los soviéticos. En Mariupol, los ucranianos no han perdido la iniciativa estratégica porque sencillamente nunca la han tenido. Entonces, esto es un punto muy destacable. Hasta los momentos, toda la iniciativa estratégica la han tenido los rusos. Han decidido dónde atacar, cómo, bajo qué modalidades y bajo qué intensidad. Lo que se comentaba era que los rusos podían perder la iniciativa estratégica gracias a hacia las grandes cantidades de armamento que Occidente y sobre todo Estados Unidos le ha proporcionado a Ucrania gracias a la ayuda económica y especialmente gracias a, digamos, la ferocidad de la resistencia del ejército ucraniano, la Guardia Nacional Ucraniana y del batallón Azov. Eso hay que reconocerlo. Pero digamos que en Mariupol los rusos no pierden la iniciativa estratégica, sino que más bien la conservan. Entonces, esta es una gran diferencia. Más bien un punto a favor de los rusos que conservan algo que ya tenían. Pero hay otras similitudes. Por ejemplo, en Stalingrado, el ejército alemán se vio completamente rodeado por los soviéticos. Los alemanes entran en Stalingrado y van a ser rodeados por los soviéticos. Y acuérdense que aquí en Mariupol hubo un asedio. Mariupol estuvo completamente rodeado. Otra, digamos, característica similar
es que el ejército soviético, el ejército ruso, cuando se vio rodeado en Stalingrado, se refugió en una acería, la acería Octubre Rojo, que así lo llamaban los soviéticos, y se refugiaron en esa acería. Aquí en Mariupol, la resistencia ucraniana se tuvo que refugiar en otra acería, la acería Azovstal. Entonces ya tenemos ya dos paralelismos muy similares. Y la otra similitud es que digamos, la ferocidad de los nazis terminó cediendo ante el asedio soviético. Como una vez que los rodean, los dejan sin suministro, los dejan completamente aislados, hay una lluvia constante, interminable de cohetes y de bombardeos que termina por acabar la moral de los nazis. Acuérdense que los soviéticos estaban tratando con un enemigo altamente motivado y tenían que hallar la forma de destruir esa motivación. Esa misma estrategia la van a poner a prueba en Chechenia, cuando luchan contra los yihadistas independentistas que crearon la famosa República de Chechenia y Quería. Y con los yihadistas hay una diferencia que con los nazis, porque el nazi no está muy convencido de la vida eterna y mucho menos de ser mártir y tener 72 vírgenes. Pero el yihadista sí. El yihadista es alguien que está, digamos, programado para ponerse bombas en su cuerpo, ir hacia un blanco determinado y pues hacer de su cuerpo un rompecabezas. Y para hacer eso, pues digamos que hay que tener demasiada motivación, o sea, hay que hacer un trabajo ideológico previo. O sea, a esta persona le lavaron el cerebro. Tienen que hallar la forma de destruir la motivación incluso de alguien que quiere morir. Tienen que hallar la forma de destruir la motivación de alguien que quiere morir. Y esta misma estrategia la ponen en prueba en Siria. Y de hecho, como vieron en la presentación que yo puse con las capturas de pantalla, de lo que comentan los mismos sirios, ellos mismos dicen, sí, es que los ucranianos están muy motivados. Sin embargo, hemos visto que hay estrategias capaces de destruir la moral incluso del enemigo más motivado. Y es esta estrategia, no solamente rodear, bombardear interminablemente hasta enloquecer a la persona, sino incluso va más allá. Tú le das la sensación a los otros, los que no quedaron asediados, de que a ellos también los vas a asediar y que van a caer en tu pinza. Y que cuando caigan será inevitable y van a enloquecer y su lucha habrá sido en vano. Porque eso es lo que más le preocupa a un soldado, que la lucha haya sido en vano, inclusive al yihadista. Lo que más le preocupa es que la lucha haya sido en vano, que están haciendo una estrategia que es imposible de detener y que una vez que te la apliquen ya no hay más nada que hacer. Entonces, por eso es que los ejércitos se cuidan precisamente de no caer en esas pinzas. Antes de continuar, voy a poner un breve video de lo que pasó en Stalingrado para que vean algunas coincidencias que ya las vamos a compartir. Abriendo. Y aquí está. Disculpen que se tarda un poco. 19 de noviembre de 1942. 13.000 cañones soviéticos, incluidos sus lanzacohetes múltiples Katyusha, disparan sobre los alemanes, que apodan a estos los órganos de Stalin por su amenazador silbido. Las tropas del general Zhukov rodean al sexto ejército del general Paulus en las ruinas de Stalingrado. Hitler ordena mantener las posiciones y prohíbe la retirada. Un mes más tarde, los alemanes han agotado víveres y municiones. Los casos de canibalismo abundan. Los soviéticos parecen multiplicarse.
2 de febrero de 1943. El cineasta Román Carmen, que había alertado a Stalin sobre el comportamiento de sus hijos, tiene el privilegio de filmar la rendición del general Paulus. Paulus ha sido nombrado mariscal por el propio Hitler 24 horas antes para alentarle a suicidarse de forma honorable. Pero el general declara: "No voy a matarme por ese cabo". Para él, Hitler ya no es el Führer, sino un simple soldado de la Primera Guerra Mundial cuya incompetencia les ha conducido al desastre. Cuando comparece ante los soviéticos, Paulus solo siente odio por Hitler. El Führer intenta intercambiar a Paulus por el hijo mayor de Stalin, Yakov, apresado en julio de 1900. Bien, vimos algunas coincidencias. Digamos, el cerco, una vez que te cercan, ya estás, digamos, en una situación sumamente difícil. Cuando Mariupol fue cercada, el batallón Azov pidió en múltiples ocasiones que el cerco fuera roto. Y hay un detalle, una vez que los rusos han hecho el cerco, y no solamente en Mariupol, a nivel histórico, nunca ese cerco se ha roto, solamente se rompió una vez. Y fue justamente en Siria, en Alepo. Yo estaba estudiando en ese momento mi máster y viví cuando, bueno, no viví desde Siria, pero digamos, estaba estudiando mi máster y de paso mi tesis del máster trató sobre Siria. Así que, pues bueno, era muy actual lo que estaba pasando y viví cuando llegaron las noticias de que por primera vez el cerco había sido roto en Alepo. No duró mucho tiempo. ¿Y cómo lo rompieron? ¿Cómo lograron romper ese cerco? Es algo que solamente podía hacer un yihadista. Pues hacen el cerco y digamos que los rusos siempre dejan un canal humanitario para que vayan saliendo civiles y con eso pueden bombardear mucho más fácil. Pueden bombardear más fácil, van vaciando demográficamente. Y esto también tiene una doble estrategia. No es solamente por cuestiones humanitarias, para que como haya menos civiles, pueden bombardear más fácil, sino que muchas veces esos civiles que se han quedado hasta el final son los familiares de los soldados, en los que le están dando apoyo espiritual. Cuando el soldado se ve obligado a desprenderse de sus familiares para seguir la lucha, ahora sigue la lucha él solo y ya no hay quien le dé apoyo espiritual. Así que va a enloquecer mucho más rápido. Pero bueno, ¿qué hicieron estos yihadistas? Por eso digo que es algo que solo podía hacer un yihadista. Muchos de estos militantes, porque digamos cuando hay el cerco y están permitiendo que los civiles se marchen, los soldados rusos requisan, buscan, van a ver si es un militante o si es alguien que está escondido. Y resulta que muchos de estos militantes se disfrazaron de civiles con bombas dentro, o sea, si se convirtieron en bombas humanas, y cuando fueron a ser requisados, pues se estallaron ellos, y entre ellos algunos de sus familiares, generaron tal caos en el cerco, murieron muchísimos rusos que estaban, digamos, requisando, y lograron romper el cerco, pero fue nada más cosa de 2, 3 días máximo cuando los rusos volvieron otra vez a hacer el cerco. Claro, esta vez no dejaron salir a más nadie. Pero digamos que esto fue algo que solamente pasó una vez en la historia, la ruptura del cerco, y algo que solamente pueden hacer los yihadistas. No lo iban a hacer claramente los ucranianos, no lo va a hacer más nadie. Digamos que nadie tiene esa mentalidad suicida. Podemos ser en Occidente muy heroicos, pero la mentalidad suicida no la tenemos. Y es algo que le pasó solamente una vez a los rusos. Pero desde Alepo más nunca se ha roto el cerco. Entonces, pedían desesperadamente que Zelensky mandara al ejército a romper el cerco. Y digamos, Zelensky les decía que lucharan hasta el final, pero el cerco no podía romperse. Ucrania no tenía los medios militares para eso. En el mes de febrero, fíjense algo muy interesante que pasó en el mes de febrero, que es que los rusos para, digamos, aliviar, digamos, la carga que tenían, porque querían, digamos, que tomar Mariupol lo más rápido posible y después seguir en su avance, no querían seguir sufriendo más bajas, porque evidentemente un cerco también te da bajas, a pesar de que le causas más bajas al que está asediado, tú también tienes bajas. Le propuso al gobierno ucraniano
Una rendición parcial. ¿Cómo es una rendición parcial? Tú dejas de defender a Mariupol, los soldados van a dejar las armas, yo me quedo con esas armas, y ellos van a salir por un canal seguro a tu territorio. Yo no los voy a tomar como prisioneros de guerra. Ellos se van. Ellos después, si quieren seguir la guerra, pues la siguen, pero ya no es Mariupol. Ya Mariupol es mía. En febrero, en marzo, pues el gobierno de Zelensky consideró que eso no era aceptable y que iban a defender la ciudad hasta el final. Yo, con los conocimientos que tengo sobre Siria y sobre la historia, y sabía ya en la situación en la que estaban los defensores de Mariupol, consideré que era un error garrafal. Y entonces me atreví a lanzar la osada, pero digamos que con el que tiene conocimiento estratégico no es algo osado, sino es producto de su conocimiento, un análisis de por qué había sido un error. Y aquí le pongo, aquí. Yo dije el 23 de marzo, no rendir Mariupol y sacar sus tropas fue una decisión nefasta del gobierno ucraniano. 23 de marzo. Mariupol está perdida a más de 100 kilómetros de distancia de los posibles refuerzos ucranianos. Los rusos están buscando una victoria moralizante. Hasta ese momento no había una gran victoria de los rusos. Tomaban muchas ciudades estratégicas, aldeas, pero nunca una gran victoria que supusiera, digamos, una noticia internacional. Y menos teniendo en cuenta que la mayoría de los medios de comunicación mundiales ya cerraron filas en favor de Ucrania. Así que necesitaban los rusos una victoria moralizante y los rusos y los ucranianos, perdón, necesitaban evitar una victoria desmoralizante. Yo pongo Mariupol va a caer sí o sí en manos rusas y quedará devastada. Después de Mariupol, otras ciudades ucranianas en la lista dirán, prefiero ser como Gerson, que está en manos rusas, pero enterita, y no como Mariupol, que fue destruida y aún así cayó en manos rusas. Es decir, esto es lo que más le teme a alguien que va a luchar, que su lucha sea en vano. Y para colmo, las fuerzas ucranianas de Mariupol eran de las más profesionales. Su desaparición puede suponer un punto de inflexión en la guerra. Claro, hubo gente que pues pone su carita de burla. No sé si en estos momentos cómo estará su moral, ¿no? Porque al final pues, resultó como yo lo había predicho. Pero en todo caso, y aquí le voy a poner unos videos de lo que en lo que terminó justamente la batalla de Mariupol y era lo que tenía que evitar a toda costa el gobierno ucraniano. Fíjense aquí este video de burla del gobierno ruso, que lo hace el mismo Kadyrov. Украинские боевики просили помощи у Папы Римского и других мировых лидеров и даже хотели быть услышанными со сцены ежегодного музыкального конкурса Евровидения. Вышли из металлургического комбината Азовсталь, сдались в плен. Esta imagen de los autobuses siendo escoltados por los militares rusos hasta con la Z tenía que ser evitada a toda costa por el gobierno ucraniano. Es una imagen sumamente desmoralizante. Aquí tenemos cómo se rinden, digamos, las últimas tropas ucranianas que estaban en Azovstal. Como no les queda más camino que pues entregar sus armas, están siendo filmados, esto va a salir esto salió a la luz pública, lo vieron todos los rusos, digamos, es la humillación de las tropas. Fíjense que tiene similitudes con el caso de Stalingrado, cuando los nazis se ven obligados pues, a rendirse, se muestran. En esa época Stalin los obligó a marchar por Moscú para que todo el mundo viera. Ahora los prisioneros de guerra que tenían en este momento no es necesario, lo pueden simplemente filmar. Y digamos que es una imagen bastante desmoralizante. Lo vieron también los ucranianos. Esto es muy impresionante porque incluso antes de que Zelensky reconociera que los soldados se habían rendido, estas imágenes salieron en público en Ucrania
Y pues no se puede decir que es propagandismo ruso porque es que se le ven las caras a las personas y la gente dice, ay, pero este fulanito de tal, este es el vecino mío. Y saben que estaba peleando ya en Mariupol. O sea, es algo que no puedes ocultar. Entonces, muchos, incluso periodistas, empezaron a decir, estoy viendo a los soldados ucranianos, a nuestros patriotas salir siendo escoltados por los rusos, se los están llevando presos, quiero información de Zelensky. Y pues no le quedó más de otra a Zelensky que salir y dar la cara y decir, pues bueno, en efecto, ya llegó a su final la batalla de Mariupol, estos defensores no pudieron aguantar más, aguantaron demasiado. Digamos que de marzo a abril, de abril a mayo, 2 meses, pero completamente asediados, completamente cercados, sin medicinas. Los rusos no permitieron que entrase ningún tipo de ayuda humanitaria a Azovstal, a pesar de que ahí habían civiles. ¿Por qué? Porque también la idea era que los familiares de estos soldados que estaban ahí en Azovstal pues no pudiesen aguantar más y tuviesen que salir. Una vez que estos familiares quieren salir, los rusos le dicen, por supuesto, ustedes no son prisioneros de guerra, ustedes se van. Porque, como yo lo dije antes, si se van los familiares, estos soldados ahora ya no tienen el apoyo moral. Entonces ya no es lo mismo estar aguantando día y noche, noche y día, un bombardeo constante y no sabes por dónde te va a venir la bomba. Ya no tienes ni siquiera a tu esposa o a tu hermana o al vecino, lo que sea, ya nadie te está dando apoyo moral. Empiezas a enloquecer indiscutiblemente. Y otra cosa que tenía que evitarse en Azovstal es que allá no todos eran, digamos, infantes de marina. Los infantes de marina son los que vimos ahora. Digamos que se le ha dado dos tipos de trato a los militantes que estaban en Azovstal. Tenemos a los infantes de marina y tenemos al batallón Azov. El batallón Azov es un movimiento, digamos, considerado supremacista blanco, no por mí, no por la propaganda profusa, por el mismo Estados Unidos. Digamos que hay gente de ideología neonazi que ha estado metida en ese batallón y ese batallón fue, digamos, adherido a la Guardia Nacional Ucraniana. Y yo sé que es algo, digamos, paradójico que el presidente de Ucrania sea un judío y existe este batallón dentro de la Guardia Nacional. Una de los argumentos de Putin para intervenir en Ucrania ha sido decir que hay nazis en Ucrania y las va a desnazificar. Pues se les ha dado dos tratos a estos militantes. Los infantes de marina son soldados regulares, van a ser tratados como prisioneros de guerra, pero digamos que el batallón Azov, a pesar de que son miembros de la Guardia Nacional, son los enemigos férreos de los rusos. Y digamos que las relaciones entre el batallón Azov y la población prorrusa de Mariupol nunca fue la mejor. Y los rusos se quieren vengar, pero no solamente que se quieren vengar, sino que ahora los ponen al escarnio público y los obligan a desvestirse ante las cámaras para que todo el mundo vea sus tatuajes y empiezan a preguntarle. Los empiezan a cuestionar. Hasta aquí, pues más o menos normal, pero ya vamos a empezar a ver otro tipo de cosas. Esto está siendo filmado, esto lo pasan por las redes sociales. Y como yo digo, pues se ve la cara, se les ve la cara, la gente los puede reconocer. Esta humillación tenía que ser evitada. Este batallón es altamente ideológico y digamos ellos eran los que más estaban dispuestos a morir en esta guerra en Ucrania. El hecho de que ahora todos los ucranianos vean cómo los desvisten y cómo ellos tienen que dar explicaciones de sus tatuajes es muy desmoralizante. Y en la guerra la moral es sumamente importante. Fíjense, por ejemplo, este tipo de tatuajes. Entonces, estas cosas también le dan, digamos que argumento a Putin, ¿no?
Y bueno, la simbología de los autobuses, como lo puse en aquel video, muy similar a lo mismo que pasó en Siria, en la ciudad de Homs. Ой, какие у тебя татуировки красивые. Да, хорошие. Я сейчас посмотрю. Подразделение. СПЦ-7. Руки по швам. Звание взвода. Лейтенант, командир взвода. Здорово. Всех убить. Кого всех убивать собрался? Это слова царя Леонида. Всех убить, все это. Какого ты города? Мариуполь. Звать тебя. Разница. Ну как, большая. Здесь как найду, как звать. Сейчас посмотрим, дальше будешь документы показывать. Ну, документы зарегись. Y bueno, así terminó la batalla de Mariupol. Y es muy importante, digamos, lo que pasó con este cerco, porque actualmente hay otras batallas en la zona del Donbass y hay una ciudad que se llama Severodonetsk, que está a punto de ser cercada también. ¿Y qué es lo que sucede? Ya la batalla de Mariupol fue completamente desmoralizante y el ejército ucraniano vio, digamos, y los milicianos ucranianos vieron qué pasa, qué sucede cuando eres cercado y cuál es el resultado inevitable. Esta ciudad, Severodonetsk, está a punto de ser cercada. Y esto genera un dilema. El gobierno ucraniano aquí tiene un dilema. O me retiro de esta ciudad, que es muy importante, o la defiendo. Y hacen un segundo cerco, una segunda Mariupol. Si dejo tropas, cercarlas, yo pierdo tropas, pero también el defensor va a perder tropas. Pero hay un detalle. Ni siquiera los yihadistas que están dispuestos a morir les gusta ser cercados. Y en Siria, cuando vieron la estrategia del cerco, ellos empezaron a retirarse. Si hay un segundo Mariupol, con el resultado que va a tener inevitablemente este cerco, en las próximas batallas, Zelensky va a ser desoído por su ejército, porque a nadie le gusta morir en vano, a nadie. Va a empezar a ser desoído por su mismo ejército y va a empezar él mismo a retirarse cada vez que haya un movimiento de pinza de los rusos, porque así es como se mueven. La gente pregunta, ¿y por qué los rusos se mueven tan lentamente? Porque ellos se mueven es en forma de pinza, haciendo cercos constantes. Putin tiene mucho tiempo. Las sanciones no hicieron que Rusia se desplomase. Al final hasta Alemania abrió su cuenta en rublos para pagar el gas. China le va a dar microchips y procesadores a Rusia. Y estamos vías a ver cómo se crea una alianza permanente entre Rusia y China. Lamentablemente, porque lo fundamental sería separar a Rusia y a China, ya que ellos dos juntos pueden crear un bloque geopolítico demasiado importante. Estamos hablando de los recursos ilimitados de Rusia, su tecnología misilística más la tecnología en microelectrónica china. Si los unimos, pues estamos haciendo un bloque demasiado poderoso. Pero bueno, digamos que hacia eso va la geopolítica, lo que se está haciendo. Y entonces Putin tiene tiempo, así que él puede irse moviendo, digamos que en tenaza, lentamente, pero lo importante del movimiento de Putin no es lo rápido, sino hacerle entender a su enemigo de que el cerco es inevitable y de que inevitablemente eso tendrá un fin trágico. Y en parte porque los soldados no van a querer morir en vano. Una cosa es morir por la patria y morir por patriotismo, e incluso intentar dar la vida si tu país queda independiente. Y otra cosa es morir por una guerra que de paso está perdida y tu país y tu familia, sobre todo tu familia, te necesitan vivo y entero. Pues porque ahí tocará reconstruir todo y si simple y llanamente no tienes brazos, no tienes piernas, y me perdonan porque hoy en día la gente se ofende por todo, pero es una realidad, pues tu ayuda a la reconstrucción se debilita muy fuertemente.
Y acuérdense que tenemos a millones de refugiados ucranianos aquí en Europa que ni siquiera hablan el idioma, necesitan ayuda. Entonces necesitan a sus hombres de la familia también lo más entero posible. Si la guerra y va a tener un resultado inevitable, pues es probable que el pensamiento de los ucranianos empiece a cambiar. Y eso es lo que quiere hacer Rusia y de esa forma quiere ganar. Y es lo que aplicó en Mariupol y es lo que no se dio cuenta en su momento Zelensky y ahora está pagando un grave error. Yo les advertía en videos anteriores de que la crisis alimentaria mundial iba a presionar para una salida negociada en favor de los rusos. Ya empiezan a verse, digamos, casos. A pesar de que Estados Unidos sigue duro en su política de apoyar a Ucrania e infligirle la mayor cantidad de bajas posible al ejército ruso, ya Italia empieza a hacer circular una propuesta de paz en la cual hasta se le quitan las sanciones a Rusia y en la cual Ucrania empieza a hacer concesiones territoriales. Digamos que ya empieza la vía por ahí. Y algo que acaba de pasar en el foro de Davos es que, por supuesto, invitan a una personalidad muy importante que se llama Henry Kissinger. Y este señor dijo que era hora de mostrar sabiduría y no dejarse llevar por las emociones del momento. No entender la posición, digamos, de poder de Rusia en Europa puede llevar a consecuencias fatales y a crear una alianza permanente entre Rusia y China, que ha sido la gran preocupación de Kissinger desde que él estaba en el Departamento de Estado y que siempre ha querido evitar. Una alianza permanente entre Rusia y China, no estos apretones de mano entre Xi Jinping y Putin como se ven, no. Una verdadera alianza permanente en la cual ambos países decidan dividirse el mundo y cooperar 100% entre ellos, entre sus recursos y entre sus tecnologías, puede crear un bloque geopolítico de consecuencias impredecibles para nosotros y podría ser muy peligroso. Entonces, pues bueno, ya empiezan a haber voces a decir, bueno, ¿qué tal si empezamos a ver ya la salida del conflicto en Ucrania antes de que sea demasiado tarde? Entonces, pues bueno, está por ver cómo sigue evolucionando la batalla del Donbass, pero de una vez les digo que la situación de Mariupol digamos, es bastante desmoralizante para el ejército ucraniano. En Mariupol, Ucrania perdió gran parte de lo mejor de los soldados que tenían. Yo no voy a decir que todo, pero gran parte de sus mejores soldados los perdió en Mariupol. Y pues bueno, fue muy desmoralizante que, digamos, que toda Ucrania vieran cómo desnudan a sus soldados, cómo sus soldados salen a veces hasta sin extremidades de la siderúrgica porque habían imágenes realmente fuertes que no quise mostrar. Y digamos a sus soldados los metían en autobuses escoltados por los mismos rusos y pues ahora están en manos de los rusos, inevitablemente. Y también desmoralizante ver cómo desnudaron el batallón Azov y pues hacían lo que les daba la gana con ellos. Aquellos que eran los que reclutaban a los jóvenes de Ucrania, los que decían que iban a luchar hasta la victoria absoluta, los más ideologizados, pues ver cómo termina esto es muy fuerte. Repito, hoy en día Putin no tiene la necesidad de Stalin. Stalin tuvo que mandar a los soldados alemanes a desfilar por Moscú para que todo el mundo los viera. Hoy en día Putin no tiene ese problema. Lo pueden mostrar por las redes sociales. Veremos si Zelensky repite el error de Mariupol en Severodonetsk. Si repite el error de Mariupol en Severodonetsk, Severodonetsk es aislada y las tropas, después de ser asediadas, pierden, lo más seguro, estoy un 90% seguro de que será el final de la guerra. Inevitablemente. Y Putin no va a querer negociar. ¿Y por qué lo digo? Porque a partir de ahí, de un segundo Mariupol, los soldados, los mismos soldados ucranianos van a decir, yo no voy a un tercer Mariupol. Y ya hubo un conato. Ya hubo un conato. En Ucrania existe lo que se llama las unidades de defensa territorial, que son civiles fuertemente armados con, digamos, entrenamiento militar y, digamos, están en sus zonas. Ellos estaban diseñados para defender la zona, pero a raíz de la guerra se pueden mover a cualquier parte del país a donde los envíen. Hay una ciudad que se llama Leópolis, que está muy cerca de Polonia, y las unidades de defensa territorial de Leópolis fueron ordenadas a ser mandadas al frente de
en el Donbass. Y digamos que estamos hablando de punta a punta, así que eso ya nos hace preguntar, bueno, ¿y por qué los estás trayendo de tan lejos? Tal vez es porque las que estaban más cercanas ya han sido diezmadas. Pero bueno, cuando las mandaron, los mismos familiares de estos soldados empezaron a hacer protestas para que no los mandaran y que los mismos soldados, los mismos militantes de las unidades de defensa territorial, pues desertaran. Y esto fue todo un escándalo, al punto de que Zelensky tuvo que destituir al comandante de las unidades de defensa territorial. Y esto es una noticia pública. Así que ya vemos que ya empieza a haber, digamos, que temor dentro de los ucranianos. Yo no estoy diciendo que son cobardes, son seres humanos. La gente puede ser muy valiente, pero no le gusta morir en vano. Y aquí hay una estrategia, una táctica de avance ruso, que es moverse en tenaza, que puede ser muy lento. Pero el problema es que si ves el mapa y ves que te están haciendo una tenaza y que la tenaza es inevitable, pues tú no quieres caer en la tenaza. Ahí es donde vas a empezar a retroceder. Y cuando los ucranianos empiecen a retroceder, ahí sí es que vamos a ver avances rusos mucho más rápido. Entonces tengan cuidado porque esta es la estrategia que están aplicando los rusos después de que su avance rápido por Kiev pues, no resultó. Empezaron a usar este tipo de estrategias que las aplicaron en Chechenia, las aplicaron en Siria y ahora las están aplicando en Ucrania. Por eso yo, como un analista serio, yo siempre he mantenido que ese optimismo tan exacerbado de la inmensa mayoría de los analistas que ya decían ya Rusia perdió y ya Ucrania ganó, a pesar de que los rusos tienen en sus manos 150,000 kilómetros cuadrados de los ucranianos. Pero bueno, que te decían que los rusos ya estaban perdiendo. Yo creo que es más por desconocimiento y más por propagandismo que un análisis serio. Esto hay que verlo de una forma un poco más con cabeza fría. La guerra no se ha acabado, todavía Ucrania no ha perdió la batalla de Mariupol, pero bueno, todavía no se ha acabado. Pero la tendencia va hacia, yo lo digo como un analista serio, a favor militarmente de los rusos. Así que por eso creo que lo mejor sería empezar negociaciones ahora y no cuando los rusos tengan más territorio y los ucranianos tengan menos ejército. Muchísimas gracias, los espero para el próximo Estrategos y pronto estaremos hablando sobre mi visión particular de lo que fue la guerra civil siria. Muchísimas gracias, hasta luego.